Vamos a comenzar con la palpación de la apófisis espinosa de C7 y T1. Para ello, antes de todo, indicar que el paciente debe estar colocado en sedentación en la camilla con los pies sobre el suelo. Para ello, bajamos la camilla. Ahí. Es importante que la espalda del paciente esté recta, la cabeza en posición neutra. El fisioterapeuta debe estar colocado al lado del paciente en bipedestación. Comenzamos con la palpación de la apófisis espinosa de C7 y T1. Para ello, colocamos el segundo dedo y el tercer dedo sobre la apófisis espinosa de C7 y de T1. La mano que es menos dominante la colocamos sobre la frente del paciente. Solicitamos una flexión. ¿Puede hacer una flexión, por favor? De manera que, de esta manera, estamos notando tanto C7 como T1. Solicitamos una extensión y podemos apreciar cómo C7 desaparece y T1 sigue justamente bajo los dedos. Otra manera de identificar C7 y T1 es haciendo el test de la rotación. Para ello, solicitamos una rotación derecha y una rotación izquierda del paciente. Por favor, puede hacer una rotación derecha. Y podemos apreciar que la apófisis espinosa de T1 está inmóvil y la apófisis espinosa de C7 se rota hacia un lado. Por favor, puede hacer una rotación hacia izquierda y ocurre lo mismo. Listo. Una vez que tenemos calculado dónde está C7, pedimos al paciente que haga una pequeña flexión. A continuación, vamos hacia el craneal para notando los pequeños relieves óseos de la apófisis espinosa. C7, justo un poco más hacia arriba tenemos C6, C5, C4, C3, C2 y ahora a continuación ponemos al paciente de nuevo en posición neutra. Justo por debajo del hueso occipital profundizamos un poco hacia adentro y notamos otro relieve óseo que pertenece al tubérculo posterior del atlas. A continuación vamos a realizar la palpación de la apófisis transversa del atlas, el axis y de C3 hasta C7. Para ello colocaremos al paciente de cúbito supino y vamos a regular la altura de la camilla para trabajar más cómodamente. Bien. Debemos avisar al paciente de que es una palpación un tanto incómoda. Cuando te palpes el atlas, a lo mejor te duele un poco. Vale. Siguiendo la línea que marca el esternocleidomastoideo y justo por debajo del ángulo de la mandíbula, encontramos el atlas. Justo por debajo tenemos la apófisis transversa del axis. Palpamos de nuevo el esternocleidomastoideo y justo por debajo tenemos los relieves óseos desde C3 hasta C7, C3, C4, C5, C6 y C7. A continuación, vamos a palpar los cartílagos tiroides y cricoides y las astas mayores y menores del hueso ioide. Para ello, colocaremos al paciente en la misma posición que antes, de cúbito supino, y el fisioterapeuta se coloca al lado de la camilla ahora. Para palparlo, comenzamos con una hiperextensión cervical, por favor. Ponemos los dedos en forma de pinza para poder localizar las astas mayores y las astas menores del hueso ioide. Caudal al hueso ioide podemos encontrar el cartílago tiroides. Es el más prominente y con el segundo y el tercer dedo lo estamos palpando y podemos incluso movilizarlo. Caudal al hueso tiroides tenemos el hueso cricoide. Listo. Ahora vamos a palpar lo que es la clavícula, el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón y el apéndice sifoide. Vamos a comenzar por la parte más craneal. Podemos ver la disposición de las dos clavículas que están hacia craneal. Hay gente que la tiene de manera horizontal. Si nos fijamos en una sola clavícula podemos ver que tiene forma de S, presenta una ligera convexidad en su parte más medial y una ligera concavidad en su parte más lateral. Podemos apreciar la escotadura yugular. Hacia el lateral tenemos la articulación esternoclavicular. Si vamos hacia caudal, podemos observar el manubrio del esternón. Vamos caudalmente y podemos apreciar el cuerpo del esternón. Hacia el lateral tenemos la escotadura costal. Y conforme vamos bajando,
llegamos al apéndice sifoide, que está justamente aquí. Una vez que tenemos localizado la apófisis espinosa y transversa de las cervicales, vamos a continuar palpando la apófisis espinosa de las torácicas. Para ello, sabiendo que C7 es la que se esconde y T1 es la que queda más prominente e inmóvil, si trazamos una línea media sobre el ángulo superior de la escápula hacia medial, tendríamos T2. Sobre la espina de la escápula, si trazamos otra línea media, por esta zona de aquí hay un reborde óseo, quedaría T3. Sobre el ángulo inferior de la escápula, si trazamos otra línea media llegando a la columna, tendríamos T7. Continuando la palpación de las vértebras torácicas, vamos a seguir con las vértebras lumbares. Para empezar, vamos a palpar la última costilla y con el ángulo que forma el primer y segundo dedo encontramos T12. Siguiendo, a la altura de las crestas ilíacas tenemos L4. Y justo por encima de L4 encontramos un reborde óseo que sería la apófisis espinosa de L3. Siguiendo, tenemos L2 y, por último, L1. También a la altura de la fosa ilíaca tenemos L5. Por último, pasando la musculatura paravertebral, profundizando hacia medial y anterior, tenemos la apófisis transversa de las vértebras lumbares. A continuación, para palpar las caderas, colocamos al paciente de cúbito lateral. El fisioterapeuta se coloca homolateral al lado explorar. Con el primer y segundo dedo localizamos las crestas ilíacas. Una vez que ya las tenemos localizadas, yendo hacia posterior, en la unión con el sacro, tendríamos la espina ilíaca posterior-superior. Marcando todo ese reborde óseo hacia anterior, tendríamos la espina ilíaca antero-superior, que con el primer y segundo dedo podríamos tomarla en pinza. Caudal a las crestas ilíacas tendríamos un reborde óseo muy prominente que correspondería al trocante mayor del fémur. A continuación, para palpar los isquios, pedimos al paciente que se coloque de cúbito prono. Eso boca abajo, ¿no? Sí. De acuerdo. Con el primer dedo lo colocamos en los glúteos, en los pliegues glúteos, y haciendo una precisión hacia craneal, localizamos esa tuberosidad ósea de los isquios. A continuación vamos a realizar la palpación de la fosa supratroclear. En primer lugar, la posición del paciente y del fisioterapeuta será en sedestación. Después, utilizaremos el segundo y tercer dedo. Sobre el vértice superior de la rótula y en dirección craneal, palparemos la fosa supratroclear. Ahora vamos a realizar la palpación de la rótula, tanto su polo superior como su vértice inferior, como los bordes laterales. La posición del fisioterapeuta es en sedestación y la posición del paciente será en decúbito supino con una pequeña flexión de rodilla. Para empezar, con el primer y segundo dedo realizaremos una palpación del polo superior y del vértice inferior. Y por último, con el primer y segundo dedo, en pinza, realizaremos un deslizamiento hacia caudal y craneal para palpar tanto el borde lateral como medial. Siguiendo con la tibia, vamos a realizar la palpación de la meseta tibial, la tuberosidad de la tibia, la espina de la tibia y por último el mareolo interno. Realizamos una pequeña flexión de rodilla y lateral y medial al tendón rotuliano y realizando una presión cráneo-caudal encontramos la interlínea articular y la superficie de la meseta tibial. Con los pulpejos del primer dedo podemos realizar la palpación. Siguiendo hacia el caudal encontramos la tuberosidad de la tibia, en el que se inserta el tendón rotuliano. Continuando encontramos la espina de la tibia y por último el maleolo interno, que se aprecia con gran facilidad. Una vez palpada la tibia, continuamos con el peroné y vamos a proceder a hacer la palpación de la cabeza del peroné. Seguimos con flexión de rodilla y desde la palpación de la tuberosidad tibial utilizaremos el segundo y tercer dedo y deslizamos nuestros dedos hacia lateral, encontrando la cabeza del peroné.
También podemos hacer una toma en pinza con la cabeza del peroné. A continuación, para palpar la cara lateral del pie, colocamos al paciente en decúbito supino y el fisioterapeuta en sedestación. Comenzamos haciendo una flexión plantar del quinto dedo. Con ello vemos un reborde óseo que corresponde a la cabeza del quinto meta. Siguiendo por toda su diáfisis, vemos ese apófisis estiloide del quinto meta. Profundizando hacia medial, tendríamos el hueso cuboide con su correspondiente cara dorsal y su correspondiente cara plantar. Aquí tendríamos la cara plantar. Justo debajo del maleolo externo tendríamos un saliente óseo que corresponde a la tuberosidad lateral del calcáneo. Yendo hacia medial tendríamos el cuello del astrágalo y en su parte anterior tendría la cabeza del astrágalo. A continuación vamos a palpar la parte medial del pie. La posición del paciente y del fisio debe ser la misma que anteriormente. Comenzamos haciendo una flexión plantar para palpar la cabeza del primer metatarsiano. Si deslizamos hacia posterior, palpamos la diáfisis del primer meta. En la cara plantar, a la altura de la articulación metatarsofalángica, podemos palpar el hueso sesamoideo. Solicitando una flexión dorsal al paciente, podemos ver el tendón del tibial anterior, que se inserta en la primera cuña. Solicitando ahora una supinación y una flexión plantar al paciente, podemos palpar el tendón del tibial anterior a nivel del tubérculo del escafoide. A continuación, a la altura del maleolo interno, trazando una línea media hacia caudal, podemos palpar el sustentáculum tali. Posterior al maleolo interno y anterior al tendón de Aquiles, podemos palpar la tuberosidad posterolateral del astrágalo. Y por último, anterior y caudal al maleolo interno, podemos palpar la cara interna del astrágalo. A continuación, para palpar la escápula, colocamos al paciente de cúbito prono y el fisioterapeuta homolateral al lado valuar. Paralela a la columna vertebral, tenemos el borde medial de la escápula, que se corresponde con la vértebra torácica 2 y 7. Caudal a la escápula tenemos ese ángulo inferior. Entre el ángulo inferior y el ángulo lateral tenemos ese borde medial. Entre el ángulo superior y el ángulo lateral tenemos el borde superior de la escápula. Finalmente, tenemos la espina de la escápula que se sitúa desde medial hacia lateral y desde inferior hacia superior, hasta llegar hacia la acromio. Desde esa misma posición realizamos una abducción de la glenohumeral y una rotación ascendente de la escapulotorácica. Vemos como ese campaneo externo de la escápula y el borde o el ángulo inferior se desplaza hacia lateral. A continuación vamos a palpar el tubérculo menor, el tubérculo mayor y el surco intertubercular del húmero. Para ello, el paciente debe estar en sedestación en la camilla y el fisioterapeuta en bipedestación en la ladera. Debemos de solicitar una flexión de 90 grados de codo y una supinación al paciente. Colocar nuestra mano sobre la fascícula anterior del deltoide y el pectoral mayor. Solicitamos una rotación interna para palpar el tubérculo mayor y una rotación externa para palpar el tubérculo menor. Entre ambos tubérculos podemos ver el surco intertubercular. Otra manera de palpar esta estructura es solicitando una abducción de 90 grados, una flexión de codo de 90 grados y colocamos nuestra mano en la misma parte que antes para palpar, solicitando una rotación interna, el tubérculo mayor y una rotación externa, el tubérculo menor. Y entre ambos tubérculos, el surco intertubercular.
Ahora vamos a realizar la palpación del olecranon, la fosa olecraniana, los epicóndilos tanto lateral como medial, la cabeza del radio y por último, hacia caudal, tenemos la apófisis tiroide del radio y del cúbito. La posición del paciente será de cúbito supino y la posición del fisioterapeuta en sedestación. Bien, partiendo con una extensión de codo, palpamos el olecranon en la línea media posterior del codo. Deslizando hacia lateral y hacia medial, palparemos los epicóndilos respectivos de cada lado. En este caso, aquí tenemos el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. De nuevo, palpando el olecranon y realizando una flexión de codo pasiva, deslizaremos nuestros dedos para poder acceder a la fosa olecraniana. Partiendo desde el epicóndilo lateral, bajaremos hacia caudal nuestros dedos unos 2 centímetros para situarnos en la cabeza del radio y con nuestra mano distal realizaremos movimientos de pronosupinación para notar el movimiento de rotación de la cabeza del radio. Por último y para terminar, tenemos la apófisis estiloides del radio y la apófisis estiloide del cúbito. A continuación vamos a realizar la palpación de los huesos del carpo. La posición del fisioterapeuta será en sedestación al igual que la del paciente. Para empezar, empezaremos con la fila proximal, en visión dorsal, desde una visión dorsal. Desde medial encontramos la tabaquera anatómica, denominada así por la antigua costumbre de esnifar tabaco. Siguiendo con la tabaquera, realizando una presión en sentido radiocubital, encontramos el escafoides. Después, realizando una flexión palmar, apreciamos un pequeño orificio que se corresponde con el semilunar. Hacia cubital y caudal a la apófisis estiloide del cúbito, encontramos otro orificio que se corresponde al piramidal. Por último, y en supinación, encontramos el pisciforme, que eso lo podemos apreciar lo podemos palpar en forma de pinza. Una vez terminada la fila proximal, pasamos a la fila distal. Con el pulpejo del primer dedo y apuntando al cuarto meta, podemos palpar el gancho del ganchoso. En pronación y en flexión palmar, en línea con el tercer dedo, encontramos el hueco del hueso grande. En línea con el segundo meta y radial al hueso grande, encontramos el trapezoide. Y por último, volviendo a la tabaquera anatómica, realizando ahora una presión radiocubital y caudal, encontramos el trapecio. Por último, tenemos las articulaciones metatarsofalángicas, coloquialmente conocidas como los nudillos, que se pueden palpar muy fácilmente, y más caudal, las articulaciones interfalángicas.